En mayo de 1850, y poco antes de su bautismo, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, escribió una carta a su madre Eliza en la que le dice: «Si tengo algo de valor, si me siento preparado para seguir a mi Salvador, no solo hacia las aguas, sino si Él me llamara incluso hacia el fuego, es porque te amo, como la predicadora que ha infundido ese valor en mi corazón, como mi madre que ora y vela por mí». Hoy tenemos la bendición de compartir este espacio con la Eliza Spurgeon del querido y reconocido chef Giacomo Bocchio. Ella es Rosana Viacava, esposa, mamá, abuela, escritora, maestra bíblica, pero sobre todas las cosas, una mujer que ama al Señor, que estuvo dispuesta a orar por sus hijos hasta ver las promesas del Señor cumplidas. Acompáñame en este episodio, en donde a través de su testimonio, el Señor nos animará a orar con fe y perseverancia a favor de nuestros hijos. Soy Katia Miyashiro. Bienvenida a Mamá de Palabra. Hermana Rosana, bienvenida a Mamá de Palabra. Hola Katia, gracias al Señor por este privilegio de dar un testimonio de su obra en nuestras vidas. Yo conozco al Señor hace 28 años, tengo 2 hijos, Giacomo, que ya lo mencionaste, y Francesca, también 2 nietos, Zoe y Lucas, y mi esposo también es creyente, gracias a Dios, desde hace 12 años. ¿Cuántos años de casada ya? 43. Wow. 43 años de casados. Una vida. ¿Cuán importante es que las mamás estemos dispuestas a comprometernos con orar consistentemente por nuestros hijos? Y en el episodio previo a este, comentaba con nuestra audiencia que muchas madres no estamos conscientes de nuestro rol como intercesoras, de estar delante del trono del Señor intercediendo por nuestros hijos. ¿Cómo ha sido esto en su experiencia? En mi experiencia, cuando he tenido obstáculos grandes, como la conversión de mis hijos o de convertidos alejados del Señor, sobre todo mi hijo Giacomo, que él públicamente lo dice, que estuvo 20 años alejado del Señor, fue para mí un desafío espiritual muy grande, pero también le tomé la palabra al Señor. Pero para tomarle la palabra al Señor tenía que nutrir mucho mi espíritu. No podemos orar superficialmente por un hijo, es clamar. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. En ese clamor, el Señor me ha enseñado muchas cosas que tenía que aprender, no solo de mi hijo, sino de mí misma mientras mi hijo regresaba al Señor. Porque 20 años es todo un tiempo de dolor, pero también hubo contentamiento y gozo de obrar del Señor diciéndome: estoy haciendo, me estás creyendo y te estoy respondiendo. Que eso es lo importante de la relación con el Señor, creerle a Dios. Creer en Dios es fácil, creerle a Dios es lo que cuesta si es que no hay una relación profunda con Él. Exacto. Y justo en esto de tener una relación profunda con el Señor, ¿cuán importante ha sido el estudio de las Escrituras para usted? ¿Cómo ha sido su conexión con la palabra? Cuando conozco al Señor y empiezo a descubrir en su palabra todo lo que Él tenía para bendecirnos, para mí era una búsqueda. Cada vez que abría la Biblia era la búsqueda del tesoro, y hasta ahora es la búsqueda del tesoro, porque es un tesoro, como Él mismo dice de su palabra. Realmente es un tesoro. Y es ahí donde uno encuentra dirección, guía, pero hay que ser obediente. Yo no estoy diciendo que nunca le haya desobedecido, pero lo que sí puedo decir es que desde que el Señor entró en mi corazón, no tengo el hábito de la desobediencia en la que antes vivía. Ahora una desobediencia me recuerda lo que costó mi pecado y me recuerda que sin comunión con Él yo no voy a recibir ninguna bendición, porque lo dice en su palabra. Si mi iniquidad me hubiera alcanzado y no me arrepiento, entonces no habría sido escuchada. ¿Cómo puedo orar por un hijo si yo me mantengo en pecados de egoísmo, superficialidad con el Señor, tomarme las cosas de Dios a la ligera? A veces hay muchos pecados en nuestra comunidad de cristianos en donde no nos parece pecado no leer la Biblia 1 día, 2 días, 3 días, pero eso es como decirle a Dios: tú puedes esperar, yo ahorita estoy muy ocupada. Entonces a veces hacemos esas cosas, pero también seguimos orando sin arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y que nos cambie para poder tener continuidad y comunión. Porque si no hay continuidad y comunión,
el Señor no va a responder. Él tiene condiciones para sus bendiciones. En algunas entrevistas que su hijo Giacomo ha dado, comentaba que tienen personalidades muy afines, ¿no? Y en algunas cosas son intensos. Sí. Pero él también ha comentado de cómo vio el cambio en su carácter y cómo eso también ha sido un enorme testimonio para poder acercarse al Señor. Cuéntenos un poquito cómo ha sido eso y cómo lo conecta con el tema de la oración. Yo desde que conocí al Señor le pedí que nunca predique nada de Él que no viva. Y esa fue mi petición, aún sin saber mucho de Él. Quería siempre ser auténtica. Y eso es algo que les he transmitido a mis hijos, ser auténticos. Y obviamente, especialmente en la fe. Entonces ellos sí han visto un cambio en mi carácter, han visto que Dios me ha cambiado. Y por eso me han creído. Porque he dejado primero obrar al Señor en mí para poder decirles a ellos que Dios es real y es efectivo. Si es que nosotros no somos el primer obstáculo. Y es por eso que Él dice que yo he influido en su vida de fe, porque Él conoció a una mamá y después ha visto una mamá transformada por el Señor. Y a esa mamá, aun cuando no escuchaba mucho cuando le hablaba del Señor, no entendía bien, pero veía el cambio. Y eso lo llevaba a tener curiosidad y a creer, porque muchas veces simplemente al despedirse yo le decía, ¿me permites orar por ti? Y era una oración cortita, en donde lo bendecía con palabra, porque oraba por él, palabra de Dios. Pero mis oraciones siempre han sido más enfocadas en que él sea de Cristo, para Cristo, y que su vida esté enfocada en servir al Señor y en darle gloria a Él. Y en este tiempo de mi vida, yo he visto eso. A veces oraba con personas que decían, aunque yo no lo vea, Señor, trae a mi hijo de regreso. Y yo decía, yo sí lo quiero ver, Señor. Yo sí quiero ver a mi hijo levantando manos, alabándote y volviendo a ti y de rodillas como lo he visto cuando te recibió y era un adolescente de 11 años. Y lo he vuelto a ver. El Señor me lo ha concedido porque mi motivación era que Él regrese a Cristo, no que Él viva cómodamente, sin problemas. No, en un momento sí tuve que aprender eso, de que no podía seguir pidiéndole al Señor lo mejor nada más para mi hijo, lo mejor según nuestro criterio, porque lo mejor, la mejor parte, como dice la Biblia, es estar a los pies de Jesús. Y eso empecé a pedirle claramente de que tenía que ser mi primera petición, que Él viva a los pies del Señor. Qué bonito, hermana. Eso que usted nos acaba de decir habla mucho de su relación con el Señor a través de las Escrituras. Porque no podemos tener peticiones conforme a su voluntad si ya estamos alejadas de lo que Él enseña a través de su palabra. Ahora, quizás muchas mamás están pidiendo por sus hijos que en realidad son la añadidura, ¿no? Reconocimiento, pidiendo éxito en términos de este tiempo, de nuestra cultura, seguridad material, éxito profesional. Pero me comentaba también usted, antes de empezar a grabar, que esas nunca fueron sus peticiones. Me gustaría que ahonde un poquito en ese tema. Yo le pedí al Señor porque mi hijo abra sus ojos y sus oídos espirituales para que lo escuche a Él. Y yo sabía que si mi hijo tiene al Señor, su vida iba a ser bendecida, porque busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Ahora, ese es uno de los versículos preferidos de mi hijo, y una de las cosas que me gozo ahorita, pero fueron 20 años en que hubieron lágrimas, dolor y sufrimiento, y eso es lo que le puedo decir a una mamá: si no quieres sufrir, no vas a soltar, no vas a permanecer, porque interceder por un ser amado, como es un hijo, una hija, significa dolor, sufrimiento, pero también gozo y contentamiento de ver cómo Dios está haciendo la obra. No solamente en tu hijo, sino en ti. Porque a mí el Señor me enseñó a soltar. Por ejemplo, un momento de mi vida, yo no podía decirle al Señor, haz lo que tengas que hacer para que Él vuelva a ti. Porque me daba miedo, me faltaba fe. Y yo avancé en mi fe cuando un día empecé a pedirle perdón al Señor. Quiero poder orar eso. Y un día lo logré. Y cuando lo logré, tenía la paz y la certeza de que Él iba a volver. No tenía el miedo que tenía antes, porque eso no venía de Dios. El miedo nunca viene de Dios.
Y eso es soltar a tu hijo para que el Señor haga lo que tenga que hacer para que Él vaya a sus pies. Porque si no, nada de lo que tenga tu hijo tiene sentido si no tiene a Cristo. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si con ello pierde su alma? ¿Y quién va a orar por ese hijo si no ora su madre? Así como el Señor te usó para dar a luz y darle la vida física, igual te quiere usar en el espíritu. Por eso dice, le hablarás a tus hijos de mañana, de tarde, de noche, por el camino. Ese es tu testimonio. De tal manera que ese hijo ve que Cristo vive en ti y cree. Exacto. Creo que fue de San Agustín que alguien dijo alguna vez que nunca pudo ir más allá de las oraciones de su madre. Qué cierto es eso también en la vida de sus hijos, ¿verdad? Nos ha contado de este tiempo de espera en el Señor, no poco, 20 años, orando por ellos. ¿Qué cosas prácticas aprendió en su vida de oración que ahora podría transmitir a esas mamás que están en esa situación, esperando por el hijo pródigo? Yo en realidad soy una mujer muy práctica. Y desde que conocí la palabra, yo dije, ¿de qué me vale tener información en mi cerebro si no lo voy a hacer vida? No lo voy a llevar a la práctica. Porque leo la Biblia. La leo porque Dios dice que tengo que ser hacedora de la Biblia. No solamente oidora, sino hacedora. Yo tengo que vivir la palabra. Entonces yo le tomaba la palabra al Señor. Yo cogía las promesas de Dios, como por ejemplo Isaías 59:21 también, que dice que si tu espíritu está sobre mí y tus palabras salen de mi boca, estarán sobre mis hijos y los hijos de mis hijos desde ahora y para siempre. Señor, tú dices, y yo quiero ver eso. Y ahora me gozo porque veo mis nietos alabando al Señor. Y veo mis nietos dándome una tarjeta con un versículo porque le sale de su corazón regalarme un versículo. Qué lindo. Y que mi nieta me diga un día, tú eres mi Loida. ¿Cómo no voy a llenar mi gratitud de gozo al Señor y saber que Él es real? Pero le tomaba la palabra al Señor. Y una cosa que me estimulaba mucho era leer biografías de gente cristiana que conseguía vivir con el Señor de manera práctica. Como por ejemplo, la biografía de Corrie ten Boom. Ella no tuvo hijos. Sin embargo, me llenó cuando ella oraba diciendo, Señor, aquí dice, tu palabra dice aquí, y yo lo creo. Entonces, cuando yo leía, tenía una conversación difícil con uno de mis hijos y decía, Señor, tu palabra dice que el que quiera sabiduría, tú se la darás abundantemente. Pero hay una condición, pida con fe, no dudando nada, porque si no, no recibirá. Y en mi experiencia, he visto muchas veces a mujeres que toman una porción de la palabra, que es la promesa, pero la promesa generalmente viene con una condición. Y si te olvidas de la condición, no pienses que vas a recibir la promesa, porque no es un buffet. El Señor hay que tomarlo en serio. Cuando el Señor dice, sean sobrios, quiere decir, tómalo en serio. Y tomarlo en serio no es escoger una parte, la que más me gusta, y la otra, quédate nomás con esa tú, Señor. Es que el Señor dice, pida sabiduría y pida con fe, no dudando nada. Entonces, cuando yo le pido sabiduría, le digo, gracias, porque la estoy recibiendo. Sé que la estoy recibiendo. Y cuando voy a una conversación difícil con un hijo, tengo la valentía de escuchar lo que no me gusta, aunque no tenga la solución. Pero puedo enfocar mis oraciones y después volver a buscar más del Señor para las circunstancias de mi hijo o de mi hija. Pero si es que me duele escuchar lo que está diciendo y me centro en lo que me duele a mí, ya no es tan importante entonces la salvación o el arrepentimiento de mi hijo. Ahora se trata de mi sufrimiento. Entonces, ¿cómo voy a conseguir lo que Dios quiere que consiga para ese hijo si me estoy centrando en mí y no en que mi hijo se convierta o regrese al Señor? Así es. Hace también unos momentos antes de que empecemos a grabar, me ha dado varias pepitas de oro, pero una de ellas, la tengo aquí anotada, usted me dijo, cuando buscamos al Señor, siempre sabremos cómo responder verbalmente, pero también en nuestras actitudes frente a ciertas situaciones. Y eso se conecta también con que a veces queremos evitarle ciertos sufrimientos. Y usted me ha hablado sobre ser de tropiezo, Así con es. el propósito de que ellos vuelvan al Señor. Y eso implica como amarrarnos un poquito a ese corazón de mamá gallina que quiere evitarle toda pena a los hijos, ¿no? Así es. Cuéntenos Esa es una cosa que me enseñó el Señor, porque en el proceso en que yo estuve orando por mi hijo para que regrese, el Señor me fue enseñando. No solamente Él
tenía que volver al Señor. Yo tenía que crecer, tenía que cambiar y avanzar. Y una de las cosas que me enseñó el Señor es que muchas veces amortiguaba las consecuencias de sus malas decisiones. Porque como se trataba de mi hijo, hasta que aprendí y me enseñó con dolor. Y tuve que soltar. Y tuve que dejar que sufriera consecuencias de decisiones que no estaban bien. Y él aprendió con eso. Entonces a veces nosotras las mamás estamos interfiriendo en el proceso que tiene el Señor de traer a tu hijo de regreso. Porque nosotras estamos siendo obstáculo con nuestro afán de querer ser más buenas, entre comillas, que Dios. Y que al final es orgullo, ¿no? Así es. Un orgullo, un ego disfrazado de bondad. piedad. Ajá. Un ego disfrazado de bondad porque no quiero que esto le pase a mi hijo, no quiero. Pero si con eso tu hijo va a volver a Cristo o va a conocer a Cristo, bienvenido sea eso, aunque duela, porque es lo más grandioso que puede pasar en la vida de un ser humano. Para eso hemos nacido, para conocer al Salvador y para que nuestra vida tenga sentido y hasta nuestra eternidad. Porque de nada vale todo si es que no tenemos al Señor. Y esa es una de las cosas que ahora yo me gozo cuando mi hijo dice en sus entrevistas, ¿no? Yo no tenía fama. Era bueno en lo que hacía, pero no tenía fama porque no había vuelto al Señor. Cuando volví al Señor, recién vino esto. Yo nunca pedí fama para mi hijo. Yo solamente le pedía que vaya a Cristo. Y cuando yo lo escucho decir eso, realmente es compatible con lo que yo oraba. Yo oraba porque Él venga al Señor. El resto ha venido por añadidura. Usted me comentaba de algunas oraciones específicas que hizo por sus hijos muchos años atrás y que ha visto su cumplimiento ahora en este tiempo. ¿Puede contarnos de esas oraciones? Sí, yo, por ejemplo, oraba cuando a veces lloraba, desconsolada, pero el Señor venía y me daba sus promesas y me consolaba, ¿no? Por ejemplo, cuando leía y tomaba esa promesa, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre cuanto nazca de ti. Y ahí venía mi esperanza. El Señor me decía, yo voy a derramar mi espíritu sobre tu descendencia. ¿Por qué estás abatida? Entonces yo le creía al Señor. Y del abatimiento venía el contentamiento y el gozo y la gratitud. Porque la fe es agradecerle a Dios con certeza de lo que estoy esperando. Y claro, en nuestra naturaleza humana, en nuestra carne, a veces vienen las dudas, pero esas dudas no deben permanecer. Hay que sacarlas, porque si las dejo permanecer, se van a comer mi fe. Y yo tengo que tomar la decisión. Si la duda se come mi fe, o decido que mi fe se coma la duda. Exacto, qué valioso esto que nos comenta. Y el orar con fe. Y qué importante es ser testimonio. Siempre estamos siendo testimonio o tropiezo. No hay un término medio. Si no estoy siendo testimonio, estoy siendo tropiezo. Entonces, para nuestros hijos, que son los que nos ven vivir y nos miran con una lupa, tenemos que pedirles al Señor que nos haga ser ejemplares en la fe. Nosotros no podemos serlo. Él sí puede, con su gracia derramada sobre nosotros. Yo soy la primera que me asombro cuando escucho a mi hijo decir, mi mamá me pasó la fe. Y mi corazón se llena de gratitud al Señor por eso. Porque sé que fue Él en mí. Yo no fui, fue Él en mí. Mi hijo nunca hablaría así de mí si yo no tuviera a Cristo y lo tuviera como mi pasión, porque Él es mi pasión. Y eso es lo que quiero transmitir. Obviamente uno no es que nunca se equivoque, tenemos naturaleza todavía caída, pero te caes y te levantas, porque 7 veces cae el justo y de todas ellas la levantará el Señor. No permaneces caída. Y eso demuestra que el poder de Dios está en ti, a pesar de todo lo que te pueda pasar. Así es. Qué ánimo nos trae sus palabras, hermana. También me ha comentado sobre un estudio bíblico que hizo alguna vez sobre el ayuno. Imagino que también a partir de su experiencia, de sus tiempos de ayuno con sus hijos. Y ese tema, así como de la oración, no se habla mucho porque posiblemente, como lo comentamos también en el episodio anterior, nos da un poco de vergüenza reconocer que no estamos orando lo suficiente y menos ayunando. Ajá. Entonces, cuéntenos un poquito sobre este tema. Empecé a investigar a muchos autores que tenían opiniones bíblicas sobre lo que es el ayuno. Y a veces lo que circula de boca a boca en las iglesias es que uno ayuna para que Dios me dé algo. Y no se trata de eso.
Se trata de que yo ayuno para que el Señor me revele a mí lo que quiere para mi vida en este momento actual. Por ejemplo, a veces yo he aplicado el ayuno en momentos de mucha adversidad en mi vida como mamá, y lo que me ha mostrado el Señor son cambios en mí primero. Y luego, dirección para mi rol de madre. El Señor no actúa si primero yo no soy evangelista. Yo me tengo que predicar primero a mí el evangelio para predicarle a mis hijos. Si es que yo no estoy dispuesta a que el Señor me siga cambiando, yo ya estoy en pecado de orgullo. Yo no puedo hacer un ayuno para decir, Señor, todo este ayuno es para que ellos te conozcan. Pero el Señor me va a decir, primero, quiero tratar contigo, porque hay cosas en tu vida que quiero mejorar. Entonces yo eso no le puedo decir al Señor, no, déjame así como estoy, porque ya estoy en pecado de orgullo. La urgencia es con mis hijos. Así es. Yo. Como diciendo, pasemos a mis hijos. Sí. No, así no funciona el Señor. El Señor siempre que me voy a acercar a Él, lo primero que va a hacer es va a decir, primero hablemos de ti y luego de los otros. Porque si no hablo contigo de ti, no vas a poder ayudar a los otros. Por eso es tan importante ir al ayuno para que el Señor me muestre mi corazón y me muestre también qué quiere hacer ahí. Por eso es la viga primero y después la paja. Después de eso podré sacarle la paja a mis hijos. Pero primero tengo que ver mi corazón. Porque el Señor, cuando yo le voy a hablar de otra persona, primero me dice, tú primero. Hablemos de ti primero y después me hablas de los otros. Esa es la relación profunda con Dios. Y si eso no tenemos, el ayuno sería por gusto. Sería simplemente una dieta. El ayuno es para poder ser un instrumento, un puente limpio para que pase a mi descendencia. Porque eso es lo que quiere Dios. Quiere que nosotros dejemos la fe en la siguiente generación. Porque Dios es un Dios de generaciones. Lo dice así en su palabra, ¿no? Qué importante ese legado de fe a las siguientes generaciones, como dice, pero además tener la perspectiva correcta cuando hacemos un ayuno y también, por supuesto, eso involucra nuestras oraciones. Nos debe hacer pensar nuevamente cómo estamos orando, hacia dónde estamos dirigiendo nuestras oraciones, qué nos está motivando a orar. Y yo creo que si realmente estamos en una relación profunda con el Señor, cultivando una comunión honesta, sincera con el Señor, vamos a ser confrontadas de todas maneras. Así es. Así sea que vayamos al Señor pensando que no, esto es un tema con mis hijos, el Señor de todas maneras va, como decía usted, a tratar primero con nuestro pecado antes que con el de ellos. Así es, claro. Si es que estamos en una relación profunda con el Señor nos va a mostrar, ¿no? Pero sí es importante ese desprendimiento de decir, ¿qué tengo que aprender yo? Porque si yo no soy enseñable, el maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, aparece cuando el alumno quiere aprender. Si no, me lo pierdo. Exacto. Un último punto que me gustaría que nos comparta es cómo la oración le ha ayudado a tratar con esas cosas con las que las mamás de hoy sobre todo lidiamos: ansiedad, deseos de tener todo bajo control, estrés, ¿no? En la oración es muy importante el hablar con Dios, pero no se trata solamente de que yo hablo y luego me voy. Tengo que quedarme en reposo, porque la palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces tengo que tener espacio, tengo que darme mi tiempo. Al Señor no podemos ir al vuelo, tenemos que darnos un espacio para que Él nos hable y nos dirija, y Él va a quitar toda ansiedad, toda angustia. El Señor dice en su palabra, en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Hay momentos en que todas las soluciones de la tierra se agotan. Así es. El Señor nos va a librar, nos promete, y nosotros le vamos a honrar porque vamos a testificar eso. Para que Él me hable, yo tengo que nutrirme de su palabra, porque yo no puedo esperar que Dios me hable si no leo Biblia, y eso no va a pasar. Entonces, una de las cosas importantes para funcionar en la fe es conocer a nuestro Señor. Tengo que conocer a Dios. Mi Dios es mío porque lo conozco íntimamente, porque sé cómo me habla, cómo me guía, porque sé quién es mi Dios, ¿no? Y lo conozco porque leo su palabra, porque si no leo, y no solamente la leo, la memorizo, me nutre, la vivo. Y cuando las personas a veces me dicen, yo no tengo memoria para memorizar versículos, entonces, ¿qué podríamos decir a eso?
¿Que Dios está siendo muy exigente cuando nos dice que la palabra debe vivir en mí? ¿O hay algún versículo que diga que esto es solamente para los que tienen buena memoria y los que tienen mala memoria están absueltos? Es que a veces queremos ser cómodos y queremos que Dios nos responda, pero el Señor funciona con sus condiciones. Él es el Rey, Él es el Señor. Él no solamente es mi Salvador, es mi Señor. Entonces mi fe funciona como Él me dice que funciona, no como yo quiero hacerla funcionar. Y funciona, pero tengo que someter mi entendimiento y empezar a pensar con sus pensamientos. Y eso solamente va a pasar si yo me intereso en que salga lo que yo pienso y entre lo que Él piensa. En donde cada vez más, cuando yo digo mi opinión estoy escuchando un versículo hecho vida. Porque de eso se trata la vida con el Señor. Así es, exacto. Vivir la palabra, ¿no? Meditarla, memorizarla, es súper buen ejercicio y por supuesto estamos llamadas a vivirla, ¿no? Muy bien, hermana Rosana, ¿cuál sería de repente ese último consejo que le gustaría dejar a las mamás que nos escuchan, que están viviendo su maternidad en diferentes etapas, ¿no? Algunas están criando recién pequeñitos, algunas tienen ya adolescentes en casa como yo, otros a lo mejor como usted tienen ya hijos adultos. Pero, ¿qué consejo último nos daría sobre la oración que pueda ayudarnos a todas, en cualquier etapa en la que estemos? Nunca te canses de orar por tus hijos. Yo le decía a mi hijo cuando él estaba en el mundo, esos 20 años, no importa dónde vayas, mi corazón y mis oraciones te persiguen. Estés donde estés y hagas lo que hagas. Mi corazón y mis oraciones te van a perseguir siempre. Y sí, a veces él me contaba que a las 5 de la mañana subía un taxi, alabanzas. Entonces, él le decía al taxista, mi mamá escucha esta música. Y el taxista se volteaba y le decía, su mamá debe estar orando por usted ahorita, joven. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, realmente, que se manifiesta, que te va a cuidar a tu hijo. Pero si tú lo buscas y se lo entregas, ¿quieres que Dios te lo cuide? Entrégaselo. Y entrégaselo cada día, constantemente. Y el Señor no va a fallar. Déjale los resultados al Señor y te vas a sorprender de ese Dios vivo que está actuando en la vida de tu descendencia porque tú se lo estás pidiendo constantemente y Él te lo concede porque le crees. Amén. Amén. Hermoso. Gracias, mil gracias, hermana, por regalarme su tiempo esta mañana, por compartir tanta sabiduría con las amigas que ahora nos escuchan. Y yo estuve orando por esta reunión mucho tiempo antes de que usted supiese, porque desde la primera vez que escuché a su hijo Giacomo hablar sobre usted, era tan evidente que es un hijo no solo que la ama, sino que está sumamente agradecido por todo lo que ha hecho por su vida. Y él lo comenta inclusive por sus oraciones y por ese legado de fe. Él reconoce que usted ha sido la figura o una de las figuras más influyentes en su vida espiritual. Y ahora entiendo de dónde viene todo eso, ¿no? La calidad de persona que vemos, además del profesional, tiene que ver mucho con la mamá que estuvo detrás dispuesta a orar. Gloria a Dios. A buscar al Señor y a orar por él. El Señor ha sido fiel, siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel, ¿no? Y toda la gloria y toda la honra y todo el honor son para Él, porque sin Él nada de esto podría estar en nuestros labios ahorita, ni podría darse esta conversación. Así es. Gracias, hermana. Yo espero más adelante volver a tener a la hermana Rosana tratando otro episodio. Si te gusta este episodio, por favor, dale like, compártelo con otra mami que puede estar necesitando escuchar este mensaje justo en este momento. Y nada, te espero el próximo jueves en un nuevo episodio de Mamá de Palabra. Hola, soy Giacomo Bocchio. Quería mandar un gran saludo, un abrazo y muchas bendiciones a todas las mamis que están escuchando Mamá de Palabra, este podcast tan bonito que he descubierto a través de mi mamá. Y a ti, mamita, te quiero decir que te amo mucho, que me ha emocionado escucharte, que estoy muy agradecido contigo por todas tus oraciones, porque como tú siempre has dicho, tus oraciones y tu corazón me perseguían a todos los lugares a los que yo iba cuando todavía no entendía lo potente que era que tú ores por mí. Estoy muy agradecido con el Señor por la mamá que me ha dado. Te amo mucho, te bendigo, mamita, y te abrazo fuertemente. Y me gustaría que terminemos con una oración. Mi hermana Francesca nos va a guiar en una oración. Besos. Señor Jesús, te doy gracias por mi mamá.
Gracias porque nos has dado a mi hermano y a mí, a una mamá que ha sido una guerrera de oración, Señor, por años y lo sigue siendo. Gracias porque esas oraciones han hecho que el puente no caiga en muchas ocasiones y nos han cubierto de peligros y nos han ayudado a avanzar en el camino contigo, Señor. Te pido también por todas las mamás que están escuchando este podcast, Señor, que tú las animes, las fortalezcas y las inspires a seguir adelante, Señor. Que aprovechen cada oportunidad para sembrar en las vidas de sus hijos con tu palabra, para que eso fructifique en su momento, Señor. Renueva sus fuerzas y úsalas como un gran instrumento de bendición en las vidas de sus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Mamá de palabra, Dios guía tu andar, camina contigo, no estás sola a luchar. Mamá de palabra, Él oye tu voz, confía en su gracia, descansa en su amor.